están, hermanos? Para los que llegaron desde el inicio de este servicio, ¿recuerdan cuántos cantos entonamos? Como 4, más o menos. Ahora, ¿cómo se llaman? Va a ser interrogatorio ahora. ¿Cómo se llamaban esos cantos? A ver, los que estuvimos desde el principio. ¿No? Te amo, Rey. Otro decía, ¿queremos ver a quién? A Jesucristo, ¿cómo qué? Luego otro decía, venga tu reino. El otro decía, reina Dios. Otro decía, Él es el Rey. Y el último, ¿verdad? Ya lo dijeron, te amo, Rey. Entonces, ¿de quién cantamos desde que empezamos este servicio? Del Rey, ¿verdad? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, hermanos, pues el día de hoy precisamente vamos a ver el tema del reino de Dios. El reino de Dios desde Génesis. Recuerdan que hemos estado viendo pues básicamente Génesis y los temas que se han desarrollado desde este libro de Génesis, desde el comienzo de todas las cosas. Y como Génesis es el comienzo de todo, pues también déjenme decirles que es el comienzo también de este concepto que se conoce como el reino de Dios. Hermanos, por ahí, aunque vamos a estar yendo por varios textos de la Escritura, les pido a ustedes que tengan sus Biblias preparadas en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, porque vamos a ver algunos aspectos de lo que el apóstol Pedro nos dice acerca precisamente de aquel día, el día del Señor. Dice en uno de sus de los versículos, en otro dice el día de Dios, que el día de Dios es diferente al día del Señor. Pero fíjense, hermanos, que dentro de esto que está hablando el apóstol Pedro, dice por ahí de los versículos 3 en adelante que en aquel tiempo dice, o en este tiempo dice que se levantan muchos engañadores, se van a levantar muchos burladores, mucha gente que se burla de los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué se burla? Porque dicen, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está tu Señor? Y dice allí, pues si todas las cosas han sido así desde el principio, desde que se crearon los cielos y la tierra, todo permanece igual. ¿Dónde está la venida del Señor? Y les pregunto, hermanos, nosotros, ¿qué respuestas tenemos acerca del día del Señor, acerca del reino de Dios? Este es un tema, hermanos, el reino de Dios, un tema que se va a desarrollar a lo largo de toda la Biblia y lo vamos a ver a continuación. Y es un tema, hermanos, que no nos alcanza el tiempo para desarrollarlo completamente. Entonces vamos a ver algunas cosas desde el punto de vista panorámico acerca del reino de Dios, puntualizaremos en algunas cosas y entonces vamos a tener claro, por lo menos, hermanos, el concepto del reino de Dios. ¿Cuándo es que se da el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Y qué hemos de esperar acerca del reino de Dios? Entonces, hermanos, les pido que nos dispongamos, que pongamos este tiempo en las manos del Señor, que su Santo Espíritu nos guíe. Ha sido hecha oración en este momento para que su palabra venga a nosotros y nosotros podamos ser receptivos a la palabra del Señor, solamente a lo que es la palabra del Señor. Entonces les decía, el reino de Dios, el reino que vemos nosotros allá en Génesis, y nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo podemos decir que el reino de Dios inicia en el Génesis? ¿Que no Dios gobierna? ¿Que no Dios es rey desde la eternidad? Ciertamente, nuestro Dios es eterno y Él es soberano y Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, hermanos, en un principio nosotros lo que debemos reconocer es que en el sentido más amplio, Dios es soberano, Él es creador de todo y Él está en absoluto
control de todas las cosas. Eso es indiscutible. Él es soberano, Él controla todas las cosas desde la eternidad, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a ver ahora es por qué se habla acerca de un establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y nosotros leíamos ya desde Génesis 1:1 precisamente esta parte, que Él es desde la eternidad y en el principio Él es el creador, Él es el que crea todas las cosas, absolutamente todo lo que existe, Dios lo crea. Por lo tanto, Él es rey, Él es gobernador, Él es soberano, Él es dueño de todas las cosas. Allá en Éxodo también nosotros podemos ver que dice que Jehová reina eternamente y para siempre. El Salmo 103 también lo dice así, que Jehová estableció los cielos, su trono y su reino domina sobre todas las cosas. Entonces, en principio, Dios es rey desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Por siempre, Dios es rey. Entonces, hermanos, una pregunta más, y quisiera que esto lo fuéramos meditando muy bien. ¿De qué trata entonces la historia de la Biblia? No estamos hablando de la cuestión de cuál es el propósito, sino cuál es lo que trata toda la historia de la Biblia. Desde el principio hasta el final de la Escritura, nosotros vamos a encontrar que la Biblia nos habla de una cosa en específico. Y si nosotros pudiéramos resumir de qué trata la Escritura en solo 8 palabras, podríamos decir lo siguiente: 8 palabras diferentes. El pueblo de Dios, trata la Biblia del pueblo de Dios, en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios. De eso trata toda la Escritura, del pueblo de Dios, en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios. Entonces, hermanos, para que vayamos teniendo en claro qué es el reino de Dios, veamos estas 3 cosas que siempre deben existir para que nosotros digamos que existe un reino. ¿Cuál es? Que debe haber un rey, que hay un lugar donde ese rey gobierna y hay un pueblo que es gobernado. Entonces, un reino consiste de estas 3 cosas: rey, lugar y los súbditos o gobernados. Bien, dicho esto, entonces pudiéramos nosotros decir en forma de resumen que la Biblia es la revelación de Dios y de su plan de redención de la creación y la criatura a través de Jesús y por medio de la instalación de su reino en la tierra, y por medio de la instalación de su reino en la tierra. Es entonces que nosotros podemos decir quién es Dios, su plan de rescate por medio de Jesús y la instalación de su reino. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de teología bíblica, es decir, del estudio de Dios a través de la palabra de Dios, nosotros podemos decir que esa teología bíblica es una ventana que se abre. Es una ventana que se abre y que, si se abre una ventana, que vemos es el reino de Dios, es el paisaje que admiramos en la Escritura cuando la estudiamos, y podemos ver entonces el reino glorioso de nuestro Dios. Hermanos, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va a hablar acerca del reino de Dios. Y de esta manera, hermanos, podemos nosotros ver cómo el reino de Dios se trata desde diferentes puntos a través de la Escritura. Podemos ver nosotros cómo en el inicio hay un reino modelo, cómo ese reino posteriormente se pierde, cómo ese reino después va a ser prometido, después va a ser un reino que va a ser parcial. Y allí, hermanos, en ese reino parcial es que los reyes de la tierra gobiernan. Y yo les pregunto, hermanos, aquellos reyes que gobernaron la tierra durante todo el periodo de la Escritura, ¿cómo vemos nosotros sus reinados?
¿Fueron reinados buenos? ¿Fueron reinados malos? Los vemos en aquel periodo. Nosotros pudiéramos decir acerca de nuestros tiempos también, cómo son los reinos de esta tierra, ¿no? Y creo que de alguna manera, hermanos, nosotros como seres humanos llegamos a matizar el gobierno de los seres humanos. Llegamos a decir, bueno, pues más o menos los gobiernos son regulares, no hay buenos o hay malos. Y es que muchas veces en esta cuestión nosotros tratamos precisamente de encontrar los lados positivos del reinado. Y bueno, esto de encontrar las cosas positivas me lleva a pensar acerca de una historia precisamente de un rey que tenía ciertas discapacidades. Y este rey que tenía ciertas discapacidades, una vez paseando ahí por el palacio, vio que a los lados de la sala por donde él estaba caminando había muchos cuadros. No sé si ustedes lo han visto incluso en películas, ¿no? Que hay cuadros ¿de qué? De otros reyes, de reyes que han sido sus antecesores, que han reinado anteriormente. Y él pensaba de esta manera, decía, bueno, todos estos reyes que han pasado, pues son reyes grandiosos, ¿no? Por eso están sus cuadros, pero yo quisiera tener un cuadro mío, pero tengo ciertas discapacidades. ¿Cómo pudiera yo tener un cuadro mío? Así es que reúne a todos los pintores del reino y les dice, quiero que hagan un cuadro hermoso de mí. Y al que gane el mejor cuadro donde me pinte de la manera más hermosa, pues le vamos a dar una recompensa. Así es que aquellos pintores empezaron a pensar y a decirse, ¿cómo vamos a pintar a este rey? Si es un rey que le falta un ojo y que le falta una pierna, con esas discapacidades, ¿cómo hemos de hacer un cuadro de un rey que le falta un ojo y le falta una pierna? Así es que muchos de ellos dijeron, no, pues no, lo que va a pasar es que se va a enojar cuando yo le presente el cuadro. Mejor no, así es que uno por uno fueron desistiendo, pero uno de ellos levantó la mano y dijo, sí, yo te voy a hacer un cuadro que es hermoso. Y el rey dijo, perfecto, pues tienes el tiempo. Así es que él empezó a dibujar, se llevó un tiempo, y terminado ese tiempo llegó y le presentó al cuadro al rey, y el rey se quedó atónito, y todos los pintores que volvieron a ir, porque dijeron, ¿cómo pintaría este rey? Dijeron, ¿cómo lo pintó si le falta un ojo y le falta una pierna? ¿Y qué creen que pintó del rey? Lo pintó sentado sobre un caballo, de costado, ¿verdad? Con solo una pierna y con un arco cerrando un ojo. Matizamos, escondemos nuestros defectos y decimos que los reyes son buenos, que los reyes gobiernan. Lo cierto, hermanos, es que la historia de la Biblia nos dice en esa línea de tiempo que hay un reino por lo que los hombres no han cumplido con su tarea, que hay un reino que es profetizado y es un reino que está presente hoy y que es un reino que también es proclamado. Nosotros proclamamos el reino de Dios porque va a haber un reino absolutamente perfecto. De esta manera, hermanos, entonces vamos a ver que en primer lugar, y en lo que nos toca a nosotros ver en este día, es que el reino mostrado allá en Génesis es un reino modelo. Y nosotros podemos ver ahí en la Escritura, en el libro de Génesis, como ya lo hemos visto. No lo vamos a leer, simplemente, hermanos, quiero que por ahí noten las cosas que están resaltadas, porque dice que el Señor creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Dijo, como todas las demás cosas de la creación, sea la hierba, sea la luz. No, dice la Escritura que la Trinidad, en un consenso divino, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen de Dios y semejanza de Dios, imagen a cuanto a que Dios es un ser moral y nosotros también somos un ser moral. Sabemos las cosas buenas y las cosas malas. Y semejanza, ¿saben en qué?
semejanza en cuanto a gobernar. Y Dios puso al hombre a gobernar sobre aquella creación. Y este hecho de que Dios, en su absoluta soberanía y como Rey de todas las cosas, haya puesto a gobernar al hombre sobre la creación, es un término que nosotros conocemos técnicamente como el reino mediado. El reino mediado, que es que nosotros, que Adán y Eva en el principio, ellos fueron catalogados como virreyes. Ellos estaban encargados de gobernar la creación. Y de esa manera nosotros vemos cómo el Señor incluso dice que trae a los animales. ¿Para qué? Para que Adán ponga nombre a todos aquellos animales. Ese es un signo, una señal de gobierno de que el Señor le está entregando todas las cosas al hombre para que gobierne. Y entonces, hermanos, si nosotros decimos que ese reino mediado, ese reino que fue entregado a la humanidad, estaba en el hombre, ¿qué podemos decir el día de hoy? Vamos a dejar Génesis por un momento y vamos a ubicarnos en nuestra actualidad. Y les pregunto, ¿cómo está el reino mediado? ¿Cómo está ese reino entregado al hombre en nuestra actualidad? ¿Cuál es el panorama que vemos nosotros en la actualidad? Creo, hermanos, que con esas imágenes que estamos viendo, podemos ver un desastre, podemos ver un caos en la humanidad. Y entonces, hermanos, yo me pregunto, el hombre ha hecho un mal gobierno, eso que se le ha encargado, y esta situación que estamos viviendo hoy en día es porque el hombre ha hecho un mal trabajo con aquel gobierno que se le ha entregado. Déjenme decirle, hermanos, que entonces pasamos, ¿recuerdan el cuadrito de la línea de tiempo? En donde está el reino modelo, ahora es el reino que perdió el hombre. Esto, hermanos, que acabamos de ver, ese desastre que ha ocurrido, que está ocurriendo en la humanidad, esto es porque un día Satanás se levantó contra Dios y él quiso poner un trono cerca del Altísimo y tener un reino independiente al de Dios. Y él dijo, entonces seré semejante al Altísimo. Es decir, tendré autoridad y tendré gobierno. Es entonces que Dios interviene y derriba a Satanás y lo quita de su comisión celestial y lo saca de su relación con él y lo coloca en la tierra. Ahora Satanás descubre que hay un trono y hay un reino. ¿Y dónde está? Ese trono y ese reino está en Edén. Y hay un ser creado por Dios que tiene en su mano el cetro de autoridad de Dios, y ese ser es el hombre. Y Satanás dice, ¿dónde voy a tener yo reino? Y se fija en el hombre y viene y tienta a la mujer y derrota al hombre. Y es entonces que ese cetro de autoridad que tiene el hombre en su mano le es quitado porque Satanás le derrota, y es entonces que Satanás toma ese cetro de autoridad y los reinos del mundo, y su gloria vienen a ser ¿de quién? Vienen a ser de Satanás. Y podemos ver, hermanos, que cuando Cristo inicia su ministerio, recuerdan que Él está en el desierto y viene Satanás y le tienta. ¿Qué le dice en una de esas tentaciones? Él le ofrece los reinos del mundo. Él le ofrece, ¿por qué? Porque ahí está Satanás gobernando en el reino del mundo y estableciendo un reino completamente opuesto al reino establecido por Dios. Incluso el mismo Señor Jesucristo, allá en Juan
capítulo 12, versículo 31, habla acerca de Satanás y dice: el príncipe de este mundo. Por tanto, él está gobernando. Él y sus fuerzas desplegadas conducen la historia de la humanidad. Es Satanás, hermanos, quien está gobernando este mundo. Y entonces volteo y digo: ¿y cómo está gobernando este mundo? Vamos a ver cómo lo está haciendo. Y yo veo estadísticas, hermanos. Yo entré exactamente ese día, 23 de abril, a las 5:30 horas a internet, y hay una página en donde estos datos se están actualizando todo momento. En este momento estos datos ya son diferentes, son más. Y estos datos sacados del 1 de enero de 2024 hasta ese día 23 de abril dice eso, que hay 4 millones de muertes por enfermedades infecciosas, que hay muertes de niños de menos de 5 años, que hay abortos, que hay madres muertas durante el parto, que hay personas infectadas con SIDA, que esa enfermedad causa todas esas muertes, y hay toda una serie de calamidades en nuestro mundo. Ese mundo que está siendo reinado y gobernado por el príncipe de este mundo. Es un reino de oscuridad, es un reino de total oscuridad. Y nosotros vemos que Dios le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos. ¿Y cómo ha sido este crecimiento? Ha sido un crecimiento desordenado. Y vean la población mundial hasta esa fecha que les digo. Esos son los que éramos hasta esa fecha, total de población mundial. Y vemos cómo hay muchísimas muertes, pero también hay muchísimos nacimientos, de tal manera que el crecimiento poblacional es de cerca de 150,000 personas todos los días. Todos los días, nacimientos menos muertes, hay 150,000 personas que aumentan la población de este mundo. ¿Hacia dónde se dirige este mundo, hermanos? Y no solo eso, también hay guerras. Y nosotros podemos ver que actualmente hay muchos conflictos, hay muchas guerras que se están dando. Simplemente la última que estamos viendo entre Israel e Irán. Y todo eso está ocurriendo en este mundo que es gobernado por el maligno. Y yo les pregunto, hermanos, en este momento, frente a este panorama, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza del mundo? Pero, hermanos, más precisamente, ¿cuál es la esperanza tuya como cristiano? Nosotros como hijos de Dios, como personas que reconocemos a un rey, porque así lo cantamos, ¿no? Hace un rato, y decimos que Él es el rey. ¿Cuál es nuestra esperanza en este mundo? ¿Cuál es la esperanza que el cristiano tiene? ¿Saben una cosa? Dios tiene un programa. Y el programa de Dios no es que el reino de este mundo permanezca en manos de ángeles, sino en manos del hombre. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 5, porque no sujetó a ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Los ángeles caídos, los demonios que están gobernando en el mundo de hoy y conduciendo las naciones, generando pecado, en fin, todo lo que ustedes conocen, Dios dice: esto no va a ser así. Esto no va a ser así en el mundo venidero. Es entonces que volvemos a la Escritura y vemos que ahí en la Biblia Dios establece a un rey. Y Él dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, en mi monte santo. ¿Ven que está hablando en futuro? De algo futuro, pero Él está hablando en pasado. Él dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo.
Él está diciendo que aunque esto se va a manifestar en el mundo venidero, Él ya lo tiene decidido. Él ya tiene a un rey y no es Satanás, no son ángeles, no son demonios aquellos que van a gobernar la tierra. Dios ya ha designado un rey y este rey es el que la Biblia llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, el Señor, ha establecido un diálogo entre Él y este rey designado por Él y le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Todo cuanto hoy está siendo controlado por el príncipe de este mundo, Dios dice: yo te lo doy a ti, para que tú gobiernes, para que tú establezcas tu reino en toda la dimensión conforme a mi voluntad. Pero hay una cuestión, hermanos. ¿Satanás sigue ejerciendo autoridad sobre este mundo? ¿Sí o no? Sí, ¿tiene el cetro de autoridad en su mano? Sí, y Él está gobernando en las naciones de esta tierra, ¿sí o no? Si es así, y entonces Dios interviene para resolver este problema, y la Biblia dice allá en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. De manera que Dios irrumpe en la historia de la humanidad, y el soberano Dios que determina el reino suyo aquí en la tierra envía a su Hijo a este mundo, porque esa es la única manera de recuperar ese cetro de autoridad que está sobre los reinos del mundo. Y el Señor entonces derrota a Satanás. ¿Y sabes dónde lo derrota? Lo derrota en la cruz. La cruz se levanta, y dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 2:15, que despojando a los principados, a los demonios, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios quita el control a Satanás. Y hermanos, déjenme decirles que este tiempo, cuando el Señor envía a su Hijo, es un tiempo que solamente Él conocía. ¿Se dan cuenta cómo dice? Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios ya lo tenía establecido. Ni los demonios ni Satanás sabían que esto iba a ocurrir. Él los tomó por sorpresa. Y recuerdan cuando el Señor sacaba a los demonios, ¿qué decían aquellos demonios? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Ya llegó nuestro tiempo? Ellos no lo sabían, pero el Señor ya lo tenía determinado. Y es entonces que en aquella cruz, nuestro Señor Jesucristo quita el control a Satanás, y el acta, dice la Escritura, el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, lo que era imposible para nosotros hacer y cumplir bajo la ley, el Señor con su muerte quita todo poder legal de esa ley y triunfa en la cruz. Pero hay algo más, hermanos. Allá en Juan 16:11 dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y luego que es un ser juzgado y condenado, podemos decir que Satanás está esperando en el corredor de la muerte, está esperando la ejecución de su sentencia. Y él lo sabe, pero su naturaleza es de pecado, y él va a seguir en oposición al reino de Dios, y sigue andando en el mundo, y sigue funcionando sus tentaciones, y él produce las miserias que vemos. Pero saben, hermanos, él ya está juzgado, él está condenado, y ese príncipe que ha sido juzgado ya no tiene autoridad sobre quién, sobre nosotros. Él ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿No es grandioso, hermanos? Tenemos que esperar a que se establezca el reino perfecto.
El Señor ya ha quitado el control de Satanás de nosotros como creyentes, pero Él sigue tratando de engañar. Y es entonces, hermanos, cuando Cristo viene, que es ese reino proclamado. ¿Recuerdan cuál es el mensaje de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo cuando viene aquí a la tierra? Es declarar sanidad, es sanar a las personas. Él viene a hablar del reino. Y allá en Mateo capítulo 13, hay una serie de enseñanzas de nuestro Señor que son llamadas las parábolas del reino. Todas esas parábolas hablan acerca del reino de Dios. Y Él proclama el reino de Dios. De hecho, hermanos, ustedes han puesto atención cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y Él se aparece a sus discípulos. ¿Cuántos días estuvo todavía en la tierra después de resucitar? 40 días. ¿Y qué estuvo haciendo Él? La Biblia lo dice, ¿qué estuvo haciendo? Dice que les enseñaba acerca del reino. A sus discípulos en aquellos últimos días en la tierra les da un curso intensivo acerca del reino en 40 días. Y es entonces que los discípulos tienen una nueva dimensión, un nuevo panorama acerca del reino de Dios. Y es entonces cuando le dicen al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Es que vas a restaurar el reino ahora? Y no es una pregunta ingenua como muchos a veces dicen y predican, hablando de los discípulos que no sabían. Ellos ya han recibido instrucción acerca del reino y ellos hacen una pregunta muy inteligente. ¿Cuándo restaurarás todas estas cosas? El Señor predica acerca del reino y se sigue hablando acerca del reino. Y el apóstol Pablo sigue hablando también. Y los demás discípulos, los demás apóstoles hablan acerca del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo, hermanos. No se preocupen cuando encuentren el reino de Dios, reino de los cielos. Es lo mismo. De hecho, Mateo es quien más habla acerca del reino de los cielos, pero hay ciertas razones. Una de ellas es que está escrito para los judíos. Y recuerdan que ellos no mencionaban mucho el nombre de Dios. Y él dice es el reino de los cielos, pero es el reino de Dios. Hermanos, entonces, si sabemos que el reino de Dios, el Señor ha mandado a su Hijo y Él ahora es el que toma el control, es necesario que nosotros sepamos que ese reino tiene algunas características. Y quisiera que fuéramos viendo esas características. 3 solamente vamos a ver ahora. Ese reino es un reino de paz. ¿Por qué es un reino de paz, hermanos? Sabían seguramente que todos nosotros tenemos enemistad con Dios desde que nacemos, porque nacemos pecadores. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, Él nos ha reconciliado con Dios y Él pagó la deuda que nosotros teníamos, y es entonces que nosotros podemos vivir con una paz que el mundo no entiende, con una paz que el mundo no conoce, porque solamente nosotros, los hijos de Dios, sabemos que hemos sido reconciliados con el Padre, y es entonces que podemos vivir con una paz que el Señor quiere que nosotros tengamos en su reino. Pero este reino, hermanos, también, sin duda alguna, es un reino de victoria. Él nos ha sacado de la esclavitud y nos ha colocado en una esfera de victoria, hermanos. ¿Sabían eso? Nosotros estamos siendo victoriosos con Él. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Y saben una cosa? Nosotros los creyentes no estamos cerca de Cristo, nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo y por lo tanto su victoria
es nuestra victoria y nosotros vivimos en una esfera de victoria. Y Pablo dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y saben otra cosa? Satanás no puede resistir que se predique su derrota, y él genera un concepto que se ha introducido en muchas de las iglesias, porque él es engañador y engaña. Y él ha metido este concepto de que nosotros tenemos que luchar contra Satanás. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros no tenemos que luchar contra Satanás. ¿Por qué? Él ya ha sido derrotado. Él ya fue derrotado en la cruz. Les decía hace un momento, Él está esperando en el corredor de la muerte su ejecución. ¿Por qué hemos de pelear contra Satanás? Dice una porción de la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero ¿saben qué dice en esa misma porción de la Escritura? Dice el apóstol Pablo: resistid al enemigo. Resistidlo. Nosotros no tenemos que ir y buscar la lucha, porque seguramente en potencialidad no podemos nosotros derrotar ni a Satanás ni a sus demonios. Pero ellos ya han sido derrotados y van a hacer todo lo posible para quitarnos, para hacernos caer de esa esfera de victoria. Y es entonces cuando Satanás sí lucha contra nosotros. Él sí lucha contra los creyentes. Pero decimos nosotros, ¿y cómo vamos a luchar con él? Dios nos ha dado herramientas para resistir al enemigo. Y podemos ir nosotros allá a Efesios capítulo 6 y podemos ver toda una serie de herramientas para defendernos del enemigo. Efesios 6 nos habla de qué, hermanos? De la armadura del cristiano. Y esa armadura, ¿sabían una cosa? Cuando nosotros analizamos cosa por cosa, aquel escudo que es para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿qué está haciendo? ¿Está atacando? Se está defendiendo, está resistiendo. Esa espada, que es una espada diferente a la de ataque, es una espada de contraataque. Y hay toda una serie de herramientas para resistir. Y recuerdo, hermanos, a aquel gran reformador, Martín Lutero. Él escribió un himno que ha sido traducido a muchos idiomas y es muy conocido entre nosotros. ¿Recuerdan ese himno? Castillo fuerte, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Y él lo escribió en un momento en donde él mismo decía: los demonios todos me están atacando permanentemente. Y en una de sus estrofas él decía así: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya. ¿Por qué? Por la palabra santa. Hermano mío, querida hermana, no pierdan su tiempo tratando de desafiar al demonio. Él está derrotado. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en esa esfera de victoria y resistir y estar firmes en la libertad donde Dios nos ha hecho libres. Y el tercer elemento, hermanos, es un reino de santidad. Un reino de santidad. ¿Por qué es un reino de santidad? Porque Dios es santo. Él dice: sed santos, ¿por qué? Porque yo que vivo en ti soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Y hermanos, la santidad no son esfuerzos sobrehumanos para hacer cosas que no podemos hacer. La santidad es permitir que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en nuestra vida. Y no se olviden, hermanos, que la única forma de comunión con Dios es la santidad. Dice allá en Hebreos 12:14, aquellas palabras que dicen: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Y no estamos hablando de perder la salvación, hermanos. Estamos hablando de una relación de comunión. Nosotros, si queremos tener comunión con Dios, tenemos que vivir en santidad. Nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, como su Hijo. Y entonces, hermanos, una forma en la que nosotros podemos expresar esa relación con nuestro Dios es viviendo en santidad. Y ya lo he dicho, reproduciendo en nosotros a Cristo mediante el Espíritu Santo. Así entonces, hermanos, tenemos un secreto en este mundo que cada vez es más perverso. ¿No es así? Que cada vez está más deteriorado, que cada vez es más pecador, que cada vez podemos sentir la frustración de la gente que vive en este mundo. Y ese es que nosotros, la iglesia, estamos de frente, estamos en este mundo, pero estamos viviendo en santidad. Ahora bien, hermanos, lo que dice allá, antes de esta lámina, quisiera decirles lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. Él nos habla de un acontecimiento que va a suceder, que va a venir. Y habla de un personaje que está sentado en el trono de Dios. Y dice él allí en esta parte: entonces se manifestará aquel inicuo, y el Señor lo matará con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Lo ven? No hay guerra, hermanos. Ellos ya están derrotados. El Señor lo va a eliminar. Y entonces entramos al Apocalipsis, y este Apocalipsis estalla en un grito de júbilo para nosotros, porque nuestro Dios reina ahí. Y ahí tenemos el reino, comenzando desde Adán, siguiendo por la historia con problemas, con conflictos, con dificultades, pero sobre todo en ese reino está sentado el Todopoderoso, Señor Jesucristo. Y ese reino, hermanos, se va a proyectar a perpetuidad. Y el apóstol Pedro, ahí lo estamos leyendo, lo que él dice, y donde les pedía que abrieran sus Biblias, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. El apóstol Pedro dice que él va a intervenir removiendo por fuego toda esa creación y la va a hacer nueva. Y los creyentes estarán con el Rey. Nosotros vamos a estar con el Rey, o mejor dicho, el Rey va a estar viviendo con nosotros. ¿En dónde, hermanos? ¿En una nube? Y vamos a cantar: yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. No, hermanos, ¿para dónde fue hecho el hombre? Para la tierra. Para la tierra. Y el Señor dice que va a estar morando con nosotros en la tierra. Y el programa de Dios se cumple. Y Él ha determinado un reino suyo en la tierra. Un reino por toda la eternidad. Y Dios morando con nosotros. ¿No sienten esa emoción, hermanos, de estar viviendo en una nueva tierra? Aquí, cielos nuevos, nueva tierra, Dios morando con nosotros, y todas esas cosas que veíamos, calamidades, tristezas, enfermedades, todo eso no va a existir. Hemos de morar por toda la eternidad con Dios. Entonces, hermanos, anhelan vehementemente el reino de Dios, o quieren seguir viviendo en este reino de las tinieblas. ¿Aman más la luz, más la oscuridad que la luz? ¿Amamos más la luz? Cuando nosotros hablamos del término mundano,
Sí, una cosa curiosa, cuando nosotros vamos al diccionario, no en la Biblia, no lo digo yo, vayan al diccionario y búsquenlo y cerciórense. Cuando se habla del término mundano, dice así el diccionario: dicho de una persona inclinada a los placeres y frivolidades de este mundo. Un mundano es aquel que está inclinado a los placeres y frivolidades de este mundo. ¿Hacia dónde es tu inclinación? Cuando hay que elegir entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿qué elegimos, hermanos? Siendo muy prácticos, siendo muy sinceros, ¿qué elegimos? ¿Qué eliges hoy? A mí me despierta mucho asombro que el día de hoy, hermanos, muchos pastores en muchas iglesias están ocupando el púlpito, el tiempo precioso del púlpito, para hablar acerca de política, para hablar acerca del gobierno de este mundo. ¿No les parece triste? Que sabemos que ese gobierno humano es un gobierno influenciado por las fuerzas demoníacas de este mundo, y nosotros nos estamos preocupando aquí en el púlpito y quitamos el tiempo de predicación para ocuparlo en cuestiones políticas. Es menester que prediquemos el reino de Dios, hermanos, que proclamemos ese reino precioso de Dios. ¿Qué eliges hoy? Y podemos hablar de muchas cosas entre el reino de Dios y el reino de este mundo. De hecho, hay una anécdota, hermanos, acerca de Charles Spurgeon. Él en alguna ocasión fue llamado por la reina de Inglaterra y le dijo: quiero que vengas a trabajar conmigo, quiero que seas el canciller de mi reino. ¿Qué dirían ustedes, hermanos, si el día de hoy les invitara el presidente de la República a formar parte de su gabinete? Le dijera a nuestros pastores: deja el pastorado y vente. ¿Qué creen que dijo Charles Spurgeon? Él dijo: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Y la reina le dijo: está usted loco, no puedes comparar un pastorado con ser canciller de mi república. Y él dijo: tiene razón, mi reina, yo estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin, pero el llamado que yo recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones y son eternos. Estaríamos locos, hermanos, si preferimos las cosas de este mundo, de este reino que está podrido, de este reino que está contaminado, a las cosas gloriosas del reino de Dios. Dice el apóstol Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. 3 cosas, hermanos. El reino de Dios, dice el Señor Jesucristo, se ha acercado. Y Él, con su muerte en la cruz, quitó el cetro de autoridad de Satanás. Y ahora nosotros, como creyentes, no estamos bajo el poder del maligno. Y nosotros podemos disfrutar esa paz preciosa hoy, porque el reino de Dios lo estamos viviendo, y el reino de Dios va a ser a plenitud, a perfección, en un tiempo cuando el Señor venga por segunda vez. Y Él dice: entre tanto, estando en espera de estas cosas, procuren ¿cómo? Con diligencia, ¿qué? Ser hallados sin mancha. Hermanos, nuestra responsabilidad
como ciudadanos del reino que somos o no, es vivir sin mancha. Sin mancha. ¿Cómo hemos de hacerlo? ¿Cómo es de vivir sin mancha? Lo hemos dicho. No es que nosotros vivamos vidas perfectas, sin uno solo de los pecados. Pero no por eso no minimicemos el pecado, hermanos. Porque el día de hoy muchos pastores están haciendo caso omiso del pecado que vivimos y dicen son cosas pequeñitas. Pero por esas cosas pequeñitas que son también pecado, Cristo dio su sangre y murió. Sin mancha. Quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que estar confesando nuestros pecados delante de Dios todos los días. Todos los días debemos estar conscientes de nuestros pecados, confesarlos a Dios, porque Él es el que nos quita el pecado. Tenemos que estar confesando nuestros pecados. Hermanos, qué triste hoy en día. En la iglesia del Señor, mucha gente vive con pecados no confesados. El pueblo evangélico vive en pecado y no lo confiesa. Pero si hemos de ser moradores, ciudadanos de este reino, dice que debemos ser sin mancha, irreprensibles. Qué difícil. Yo y hermanos y ustedes necesitamos reprensión cada momento, porque nos equivocamos. Pero debemos tener cuidado con nuestra vida, hermanos, con nuestro testimonio, cómo estamos viviendo, irreprensibles. Que la gente que nos conoce no nos conozca porque estamos haciendo cosas mal. Por la gente que está allá afuera y no es parte del reino y nos ve a nosotros y pone sus ojos en nosotros, que no tenga cosas que hablar de nosotros. Y en paz, que hemos hablado ya. Tenemos paz, hermanos, una paz que el mundo no da, una paz que solo viene de reconocer que nosotros ya no tenemos condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso nos debería servir, hermanos, para vivir día con día con paz, no buscando las cosas de este mundo, buscando la felicidad, buscando la satisfacción en las cosas de este mundo, sino en esa paz que Dios me da. Hermanos, si hay alguien aquí que reconozca en este día que nuestra vida, que su vida, mi vida, no la hemos estado viviendo como ciudadanos del reino, tengamos un momento y reflexionemos. Y vivamos nuestra vida sin mancha, irreprensibles, en paz. Pero también si hay alguna persona que dice: yo quiero ser ciudadano de ese reino, yo aún no soy ciudadano de ese reino, pero quiero serlo. El Señor Jesús lo dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario que la obra del Espíritu en tu corazón se realice, que Él te llame para arrepentimiento y salvación. Y si este es el momento en que el Espíritu de Dios te está llamando, recíbelo y dile: quiero ser ciudadano de este reino. Yo ya no quiero estar de acuerdo a las cosas de este mundo. Yo ya no quiero estar bajo el poder del maligno. Yo quiero vivir en paz y quiero vivir por toda la eternidad en el reino que tú tienes preparado para mí. Que así sea. Oramos.